Desde los primeros días de nuestra historia, cuando aún éramos seres que miraban el cielo con temor y fascinación, siempre hemos sentido una atracción irresistible por la idea de ir más rápido, de movernos más allá de los límites que la naturaleza parecía imponernos. Al principio, nuestra velocidad estaba limitada a lo que podían hacer nuestras piernas. Después, domesticamos a los caballos y nos maravillamos con la fuerza de un animal capaz de llevarnos a lugares lejanos en menos tiempo. Más tarde llegaron los barcos, que conquistaron los mares, y con ellos la sensación de que no había frontera que no pudiéramos cruzar. Y así, siglo tras siglo, nos obsesionamos con romper marcas, con superar barreras, con alcanzar velocidades que parecían imposibles. No era solo un capricho, la velocidad siempre ha estado ligada a la supervivencia. Quien corre más rápido caza mejor, escapa del peligro más fácilmente, conquista nuevas tierras antes que los demás. Pero con el tiempo, la velocidad pasó de ser una necesidad a convertirse en un símbolo de progreso, de poder, de avance. El tren a vapor en el siglo XIX no solo transformó el transporte, transformó la mentalidad humana. De pronto, lo que antes tardaba semanas, se lograba en días. El avión en el siglo XX llevó ese sueño más allá, permitiendo que la humanidad desafiara la gravedad y conectara continentes en cuestión de horas. Y entonces, con la llegada de la era espacial, el deseo de velocidad alcanzó un nuevo nivel. No bastaba con recorrer la Tierra más rápido, queríamos escapar de ella, salir hacia lo desconocido. En 1969, el Apolo 11 viajó a la Luna a más de 39.0 kilómetros por hora, una cifra que en aquel momento parecía casi mágica. Hoy, misiones como la sonda Parker Solar Probe han alcanzado velocidades cercanas a los 700.0 kilómetros por hora al acercarse al Sol, batiendo todos los récords humanos. Y sin embargo, por impresionantes que sean esas cifras, no son nada comparadas con el límite supremo, la velocidad de la luz. Aquí conviene detenernos un momento, porque cuando decimos velocidad de la luz, estamos hablando de algo que parece sacado de un mito, pero que es muy real. La luz viaja a casi 300.0 kilómetros por segundo. Eso significa que en un solo segundo podría dar más de 7 vueltas completas a la Tierra. Un haz de luz que saliera de la Luna tardaría poco más de un segundo en llegar hasta nosotros. Y si pensamos en distancias mayores, como el Sol, la luz necesita 8 minutos para recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan de él. En términos humanos, es una velocidad inconcebible. Ninguna máquina construida por nosotros se acerca ni remotamente a eso. Y aquí es donde aparece la figura de Albert Einstein, que a principios del siglo XX cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Con su teoría de la relatividad especial, nos enseñó algo tan sorprendente como incómodo: nada con masa puede viajar más rápido que la luz. Cuanto más aceleramos un objeto, más energía necesitamos para seguir acelerándolo, y al acercarnos a la velocidad de la luz, esa energía se vuelve infinita. En otras palabras, la naturaleza nos dice: hasta aquí. No hay trampa ni atajo, no hay forma de empujar un objeto material más allá de esa frontera. Pero claro, esa es la ciencia, y la ciencia, aunque poderosa, no puede apagar el fuego de la imaginación humana, porque si algo nos caracteriza es que no nos conformamos con lo que nos dicen que es imposible. Desde hace más de un siglo, la literatura y el cine nos han pintado universos en los que las naves saltan a hiperespacio o activan motores de warp para alcanzar estrellas lejanas en cuestión de horas. Y lo fascinante es que esas fantasías, lejos de quedar en el terreno del entretenimiento, han inspirado a generaciones de científicos e ingenieros a preguntarse: ¿y si hubiera alguna forma de lograrlo? ¿Y si el límite que Einstein marcó no fuera realmente insalvable, sino solo una frontera más allá de la cual todavía no hemos aprendido a mirar? Y es aquí donde quiero que, mientras escuchas esta historia, no olvides algo: este canal existe para explorar estas preguntas, para abrir la mente a posibilidades que parecen imposibles pero que tal vez un día sean reales. Así que, si disfrutas de este viaje al conocimiento, te pido que te suscribas ahora mismo y le des like a este video.
Así apoyas que podamos seguir explorando juntos los misterios más profundos del universo. Ahora bien, volvamos al hilo. La obsesión por la velocidad de la luz no es un capricho moderno. En realidad, desde la antigüedad los filósofos ya reflexionaban sobre los límites de la rapidez. Aristóteles, por ejemplo, creía que la velocidad era infinita y que la luz se propagaba de forma instantánea. Fue mucho después, en el siglo XVII, cuando el astrónomo Ole Erremer midió por primera vez que la luz tenía una velocidad finita, al observar los eclipses de las lunas de Júpiter. Esa revelación fue un golpe cultural. Por primera vez entendimos que había una velocidad límite en la naturaleza, y eso cambió la manera en la que pensábamos el cosmos. Imagina lo que significó eso para las mentes curiosas de la época. Si la luz misma tenía una velocidad medible, ¿qué pasaba con el movimiento de los objetos materiales? ¿Qué ocurriría si intentábamos acercarnos a esa rapidez infinita? Durante siglos, los científicos soñaron con máquinas capaces de superar esas barreras, y en cierto modo, cada nuevo invento fue una especie de pequeño desafío a ese límite. El tren a vapor, el automóvil, el avión, los cohetes, todos eran símbolos de que podíamos acercarnos más y más a lo imposible. Y sin embargo, cuando Einstein publicó su teoría de la relatividad especial en 1905, la humanidad se topó con una nueva pared. Según esa teoría, al acercarnos a la velocidad de la luz, el tiempo mismo empieza a comportarse de manera extraña. Para alguien que viaja a esas velocidades, el tiempo se dilata, es decir, pasa más lento en comparación con quien se queda en reposo. Además, la masa del objeto que se mueve aumenta, haciendo que requiera aún más energía para seguir acelerando. En la práctica, esto significa que alcanzar la velocidad de la luz sería imposible porque necesitaríamos una cantidad infinita de energía. Este descubrimiento no solo fue un reto para la física, también para la imaginación colectiva. Por un lado, nos decía que no podíamos llegar a la velocidad de la luz, pero por otro, nos abría la puerta a nuevas posibilidades. Si el tiempo se dilata, ¿qué pasaría si un humano viajara a velocidades cercanas a la luz? ¿Podría envejecer mucho más despacio que el resto de la humanidad? ¿Podría, de alguna manera, saltar hacia el futuro? Y lo cierto es que la respuesta, desde el punto de vista teórico, es sí. Viajar casi a la velocidad de la luz nos permitiría experimentar el tiempo de forma diferente, aunque nunca llegáramos a romper ese límite. Este solo hecho ha alimentado incontables debates y discusiones. Y aunque la mayoría de los científicos son prudentes y nos recuerdan que con la tecnología actual estamos a siglos de siquiera soñar con una nave que pueda acercarse al 10% de la velocidad de la luz, la pregunta sigue allí: ¿qué pasará en el futuro? Porque la historia de la humanidad nos demuestra que aquello que parece imposible hoy, mañana puede ser cotidiano. Por eso, hablar de la velocidad de la luz no es solo un ejercicio científico, también es un recordatorio de lo que nos define como especie, el deseo de romper barreras. Puede que nunca logremos superar ese límite, o puede que dentro de miles de años nuestros descendientes viajen entre las estrellas usando tecnologías que hoy ni siquiera podemos imaginar. Pero mientras tanto, el simple hecho de preguntarlo ya nos impulsa hacia adelante. Así que, si te apasiona tanto como a mí esta obsesión humana por ir siempre más allá, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque lo que vamos a explorar en las siguientes partes de este video te va a sorprender aún más. Desde que el ser humano comenzó a imaginar la posibilidad de viajar por el espacio a velocidades imposibles, se topó con una muralla invisible pero infranqueable: las propias leyes de la física. Alcanzar la velocidad de la luz no es solo un problema de ingeniería o de imaginación, es una cuestión que se enfrenta a los límites más profundos de nuestro conocimiento. Einstein demostró que cuanto más rápido se mueve un objeto con masa, más energía necesita para seguir acelerando. Esta energía aumenta de manera desproporcionada hasta llegar a un punto en el que sería necesario algo infinito para alcanzar exactamente los 299.792 kilómetros por segundo que viaja la luz. En pocas palabras, la naturaleza nos dice que no basta con tener un cohete más potente o un motor más avanzado, porque el obstáculo está en el tejido mismo del universo.
Pero incluso si por un instante dejamos de lado la dificultad de llegar a esa velocidad, aparecen otros muros igualmente temibles. Pensemos en una nave viajando a una fracción cercana a la velocidad de la luz. En ese escenario, cada átomo de polvo, cada partícula microscópica que flota en el espacio, se convierte en una bala mortal. A velocidades normales no representa ningún peligro, pero si nos movemos al 90 o al 99% de la velocidad de la luz, esa partícula se transforma en un proyectil capaz de destruir una nave entera. El espacio vacío, en realidad, nunca está completamente vacío, y eso significa que un viaje a esas velocidades sería un encuentro constante con choques devastadores. A este problema físico se añade otro que tiene que ver directamente con la biología humana. El cuerpo humano evolucionó en un planeta protegido por una atmósfera y un campo magnético que nos defienden de la radiación cósmica. A velocidades cercanas a la luz, esa radiación se intensifica de forma dramática. Los rayos cósmicos y las partículas de alta energía bombardearían a los astronautas, provocando daños en su ADN, generando mutaciones, enfermedades o incluso la muerte en cuestión de días o semanas. Para resistir, necesitaríamos blindajes casi imposibles de construir o transformar por completo nuestro cuerpo hasta hacerlo irreconocible. Otro aspecto inquietante es el tiempo. Según la teoría de la relatividad, cuanto más rápido viaja un objeto, más lentamente pasa el tiempo para él en comparación con quienes se quedan atrás. Esto significa que un astronauta que viajara al 99% de la velocidad de la luz viviría mucho menos tiempo que la humanidad que permaneciera en la Tierra. Un viaje que para él parecería durar solo unos pocos años, en el planeta equivaldría a siglos. Alcanzar esas velocidades nos condenaría a una especie de exilio temporal. Regresaríamos a un mundo completamente cambiado, quizá irreconocible. Si miramos la historia reciente de nuestra exploración espacial, nos damos cuenta de lo lejos que estamos de esta meta. La nave más rápida jamás construida por el hombre, la Parker Solar Probe, que se lanzó en 2018 para estudiar el Sol, alcanzó una velocidad de unos 700.0 kilómetros por hora. Esa cifra suena impresionante, pero si la comparamos con la velocidad de la luz, descubrimos lo insignificante que es. Apenas representa un 0,064% de la velocidad que necesitamos. Es decir, estamos a años luz de siquiera acercarnos a esa barrera. La dificultad no se limita a la velocidad, sino a la energía necesaria para alcanzarla. Si intentáramos mover una nave del tamaño de un simple avión a un 90% de la velocidad de la luz, necesitaríamos más energía que la que consume toda la humanidad en un año. Y si quisiéramos llegar aún más lejos, al 99%, la energía requerida sería tantas veces mayor que resultaría inimaginable con nuestras tecnologías actuales. Solo pensar en ello nos muestra que no se trata de un problema que resolveremos en unas décadas, sino en siglos, si es que llegamos a resolverlo alguna vez. Y sin embargo, a pesar de estas barreras aparentemente absolutas, el deseo humano no desaparece. Seguimos soñando con superar la frontera más grande que nos ha impuesto la naturaleza. La pregunta no es solo si podremos hacerlo, sino también si realmente deberíamos hacerlo. Viajar a esas velocidades sería enfrentar peligros que ni siquiera comprendemos del todo. La física, la biología y la tecnología parecen ponerse de acuerdo para decirnos que este sueño está más allá de nuestro alcance. Pero la historia de la humanidad también nos enseña que lo imposible, con el tiempo, puede dejar de serlo. A lo largo de los últimos años, distintas teorías han intentado imaginar formas de acercarnos a la velocidad de la luz sin romper las leyes que conocemos. Una de las más fascinantes es la de los motores de fusión nuclear. La fusión es el proceso que alimenta a las estrellas, la unión de átomos ligeros que libera cantidades enormes de energía. En teoría, un motor de fusión podría dar empuje constante a una nave durante años, aumentando progresivamente su velocidad hasta alcanzar fracciones importantes de la velocidad de la luz. Sin embargo, aunque los experimentos en la Tierra han logrado pequeñas reacciones de fusión, aún estamos muy lejos de poder construir un reactor estable que se pueda miniaturizar y colocar en una nave espacial.
Es un sueño que parece estar siempre a décadas de distancia, pero al mismo tiempo es uno de los caminos más prometedores. Otra propuesta aún más atrevida es la del motor de antimateria. La antimateria es, literalmente, el reverso de la materia. Cada partícula tiene una antipartícula que al entrar en contacto, se aniquilan, liberando una cantidad de energía extraordinaria. Un solo gramo de antimateria podría producir más energía que una bomba nuclear. Si pudiéramos producir y almacenar antimateria en grandes cantidades, una nave impulsada por este combustible alcanzaría velocidades cercanas a la luz. El problema es que en la actualidad solo podemos crear cantidades minúsculas en laboratorios, y almacenarlas es casi imposible porque la antimateria desaparece al contacto con cualquier materia común. Hoy, hablar de un motor de antimateria es casi ciencia ficción, aunque nadie descarta que en un futuro lejano pueda convertirse en realidad. Más allá de los combustibles, algunos científicos han empezado a especular con tecnologías que no consisten en llevar la nave con nosotros, sino en empujarla desde la Tierra o desde otra estación espacial. Aquí entra en juego la idea de los velas solares y las velas láser. Una vela solar es un gigantesco panel ultraligero que aprovecha el empuje de la luz, ya que los fotones, aunque no tienen masa, sí transmiten impulso. Si a esto añadimos potentes rayos láser dirigidos desde la Tierra, en teoría podríamos acelerar una sonda del tamaño de una pequeña nave hasta velocidades relativistas. Se trata de una tecnología que ya está siendo estudiada en proyectos como Breakthrough Starshot, que sueña con enviar pequeñas sondas a la estrella más cercana en apenas unas décadas. Aunque aún estamos en las fases iniciales, este concepto demuestra que la imaginación puede abrir caminos que hace unos años parecían imposibles. Sin embargo, todos estos métodos tienen algo en común: no logran superar la velocidad de la luz, solo acercarse a ella. La barrera sigue estando ahí, como un muro infranqueable que marca los límites de nuestra ambición. Esto lleva a algunos científicos a imaginar soluciones más radicales que parecen sacadas directamente de la ciencia ficción. Una de ellas es la idea del motor de curvatura, inspirada en las ecuaciones de Einstein. En lugar de mover la nave a través del espacio, se trataría de doblar o deformar el propio espacio-tiempo alrededor de la nave. Si lográramos comprimir el espacio delante de la nave y expandirlo detrás, el objeto no se movería realmente más rápido que la luz, pero desde fuera parecería hacerlo. Este concepto, conocido como el motor de Alcubierre, se propuso en 1994, y aunque es puramente teórico, abrió la puerta a especular con que quizá el límite de la luz no es tan absoluto como creemos. El problema, claro, es que para hacerlo funcionar necesitaríamos cantidades enormes de energía negativa, algo que no sabemos ni siquiera si existe. Otra propuesta, igualmente extraña, es el uso de agujeros de gusano. Según la relatividad general, en teoría, el espacio-tiempo puede doblarse y conectarse en atajos cósmicos que unen dos puntos distantes del universo. Un viajero que lograra atravesar uno de estos túneles podría moverse a lugares lejanísimos del cosmos sin necesidad de acercarse a la velocidad de la luz. El problema es que, si bien las ecuaciones permiten su existencia, no tenemos ninguna evidencia de que realmente existan, ni de que sean estables o atravesables. Es más, la mayoría de cálculos sugieren que se colapsarían antes de que un objeto pudiera cruzarlos. Aún así, esta idea sigue apareciendo en debates científicos porque representa un camino alternativo para sortear la barrera. En todas estas teorías late una misma tensión: la diferencia entre lo que podemos soñar y lo que podemos hacer. La física contemporánea es clara en señalar que la velocidad de la luz es un límite absoluto para cualquier objeto con masa, y sin embargo, nuestra creatividad sigue intentando encontrar grietas en ese muro. Cada propuesta, ya sea el motor de fusión, la antimateria, las velas láser o los motores de curvatura, es un recordatorio de hasta qué punto estamos dispuestos a desafiar a la naturaleza para seguir expandiendo nuestros horizontes. Tal vez nunca alcancemos esa velocidad, pero en el proceso de intentarlo ya estamos aprendiendo más sobre el universo y sobre nosotros mismos.
Cuando llegamos al final de esta reflexión sobre la posibilidad de alcanzar la velocidad de la luz, es necesario detenernos y pensar en lo que realmente significa esta pregunta. No es simplemente un debate técnico sobre motores o sobre cálculos físicos, sino una cuestión mucho más profunda: ¿hasta dónde puede llegar la humanidad? ¿Qué barreras son realmente imposibles y cuáles son solo un reto temporal que todavía no hemos aprendido a superar? Esa búsqueda de lo imposible nos define como especie porque desde el origen de los tiempos cada generación de seres humanos ha mirado el horizonte y ha intentado ir un poco más allá, aunque todo pareciera indicar que era inalcanzable. Y ahora, ese horizonte no está en los océanos ni en las montañas, está en el propio tejido del universo, en esa frontera luminosa que llamamos velocidad de la luz. La física, en su estado actual, nos dice con firmeza que la velocidad de la luz es un límite absoluto. Según la teoría de la relatividad de Einstein, cuando un objeto con masa se acerca a esa velocidad, su energía requerida para seguir acelerando se eleva hasta el infinito. En otras palabras, ninguna nave, por mucho que avancemos, puede romper esa barrera si se basa en las leyes que conocemos hoy. Sin embargo, la historia de la ciencia está llena de certezas que fueron desmentidas con el paso del tiempo. Hubo un tiempo en que parecía imposible que el ser humano volara, y sin embargo, hoy cruzamos los cielos todos los días. Hubo un tiempo en que los mares eran un muro impenetrable, y sin embargo los navegamos hasta conectar todos los continentes. Y hubo un tiempo en que mirar las estrellas era solo poesía, pero ahora tenemos telescopios que alcanzan los confines del cosmos. Quizás esta frontera de la luz sea diferente, quizás sea absoluta, pero no podemos evitar preguntarnos si algún día hallaremos un resquicio que nos permita seguir avanzando. Lo cierto es que incluso si nunca llegamos a alcanzar esa velocidad, el simple hecho de intentarlo ya habrá transformado a la humanidad. Pensemos en lo que significaría desarrollar naves capaces de viajar al 10%, al 20% o al 50% de la velocidad de la luz. A esa escala, las estrellas más cercanas estarían al alcance en tiempos que podrían vivir varias generaciones humanas. Llegar a Próxima Centauri, por ejemplo, dejaría de ser una fantasía para convertirse en un plan concreto, y ese paso cambiaría para siempre nuestra forma de habitar el cosmos. Quizás no crucemos la barrera final, pero si logramos acercarnos lo suficiente, habremos conquistado un universo que hasta ahora parecía inaccesible. En este punto, me gustaría que te detuvieras un momento a reflexionar conmigo. Dale like y suscríbete, porque vamos a continuar un viaje que es tan fascinante como necesario. Y créeme, si seguimos explorando juntos, entenderás que la velocidad de la luz es mucho más que un número. Es una metáfora de nuestros límites, de aquello que nos reta a soñar más allá de lo posible. Pero vayamos más allá. ¿Qué pasaría con nuestra concepción del tiempo si pudiéramos acercarnos a esa velocidad? La relatividad también nos dice que cuanto más rápido viajamos, más lento pasa el tiempo para quien se encuentra dentro de la nave respecto a quienes se quedaron en la Tierra. Eso significa que un viajero que se acercara a la velocidad de la luz podría recorrer largas distancias en el espacio y, al volver, descubrir que en la Tierra han pasado cientos o incluso miles de años. Así, aunque él haya envejecido solo unas décadas, el planeta que dejó atrás sería completamente distinto. Esto nos hace pensar que alcanzar la luz no solo es un reto físico, sino también existencial. ¿Estaríamos dispuestos a dejarlo todo atrás por un viaje sin retorno en el tiempo? ¿Qué significaría ser parte de una humanidad que se ramifica en distintas líneas temporales? La velocidad de la luz, por tanto, no es solo un límite físico, es un espejo de nuestras propias decisiones como especie. Ahora bien, no debemos olvidar que la ciencia es también una historia de imaginación. El propio Einstein, que nos dio la teoría que fija este límite, también soñaba con posibilidades que parecían imposibles. Hoy hablamos de agujeros de gusano, de curvatura del espacio-tiempo, de motores de curvatura inspirados en la ciencia ficción, pero basados en cálculos reales que algunos científicos han empezado a explorar. Tal vez no podamos movernos más rápido que la luz en un sentido clásico, pero quizá podamos modificar el espacio-tiempo de manera que el viaje se acorte. Y aunque todavía son especulaciones,
representan una semilla de lo que podría ser el futuro. Y ya sabes, si quieres que sigamos explorando estas ideas en más profundidad, dale like al video y suscríbete, porque así podremos seguir viajando juntos más allá de las fronteras del conocimiento. Por supuesto, hablar de alcanzar la velocidad de la luz nos lleva también a reflexionar sobre lo que significa ser humano. Nuestra especie es curiosa, creativa, obstinada. No nos conformamos con mirar lo que está cerca, siempre queremos ir más allá, pero también debemos ser humildes. Quizá este sea un límite que no está hecho para romperse, y eso no debería desanimarnos, al contrario, porque en el intento habremos aprendido más sobre el universo, habremos inventado tecnologías que cambiarán nuestras vidas en la Tierra, y habremos dado un sentido a nuestro deseo de explorar. El camino hacia la luz es tanto o más valioso que la meta final. Algunas personas podrían pensar que hablar de estas cosas es inútil, que nunca alcanzaremos la luz y que es mejor concentrarnos en problemas más inmediatos. Pero la verdad es que soñar con lo imposible siempre nos ha dado fuerzas para resolver lo cotidiano. El deseo de volar nos llevó a inventar aviones, que luego transformaron el comercio y la comunicación. El deseo de llegar a la luna impulsó tecnologías que hoy usamos en medicina, en telecomunicaciones y en energía. Así también, el sueño de alcanzar la luz nos empujará a innovaciones que todavía ni imaginamos. Y es que, aunque nunca crucemos ese límite, el esfuerzo mismo puede hacernos mejores, más unidos y más conscientes de nuestro lugar en el cosmos. Pensemos también en el factor humano. Viajar al borde de la velocidad de la luz no sería solo una hazaña técnica, sino un desafío emocional y filosófico. Los astronautas que se embarquen en esos viajes sabrán que probablemente no regresen a la Tierra tal como la conocieron. El tiempo habrá cambiado todo, sus familias, sus países, sus culturas, todo será distinto. ¿Qué clase de valentía necesitaríamos para dar ese paso? Es un recordatorio de que la exploración siempre exige sacrificios, pero también nos ofrece la promesa de un futuro que trasciende nuestras limitaciones. Al final, la pregunta no es si alcanzaremos la velocidad de la luz, sino si nos atrevemos a imaginar un futuro en el que esa búsqueda nos impulse a crecer. Tal vez nunca crucemos esa barrera, pero mientras lo intentamos, aprenderemos a dominar nuevas energías, a comprender mejor la naturaleza del espacio-tiempo, y a convertirnos en una especie verdaderamente interplanetaria. La velocidad de la luz seguirá ahí, recordándonos que no todo está a nuestro alcance, pero también inspirándonos a seguir adelante. Y es que cada generación necesita su propio imposible. Nosotros tenemos la velocidad de la luz, como los antiguos tuvieron los océanos o el vuelo. Quizás este imposible nunca caiga, pero en la persecución de ese sueño descubriremos nuevas formas de ser humanos. Y eso, en última instancia, es lo que hace que nuestra especie sea única. No nos detenemos, no dejamos de preguntar, no dejamos de soñar. Así que, si has llegado hasta aquí, te invito una vez más a suscribirte y a dejar tu like, porque este viaje no termina con este video. Al contrario, apenas comienza. La velocidad de la luz es solo un símbolo, pero detrás de ese símbolo se esconde todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser. Y créeme, lo mejor todavía está por venir.